Bienvenidos de nuevo a Visión Interdimensional. ¿Sabías que hay contratos etéricos que aún después de cortarlos, las entidades tienen todavía el poder para seguir interfiriendo a la persona cuando les resulte más conveniente? Son realmente irrompibles. ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo se detectan y se eliminan totalmente? Si quieres saber las respuestas a todas estas preguntas, quédate hasta el final del video. Contratos etéricos anticorte. ¿Qué son? ¿Son irrompibles? Por supuesto que no. Todos los contratos se pueden cortar. Es evidente que hay contratos que son más densos que otros. Y nos referimos a más densos es por lo que hay que hacer para adquirirlos. Quizás si conoces de satanismo, sociedades secretas y discretas, sabes de lo que hablo, de lo que pueden dar a cambio para cumplir con sus deseos y ambiciones, que no importa a quién entregan. Entonces, el meollo del asunto no es el contrato en sí, sino en las repercusiones posteriores que pueden dar la impresión que el contrato nunca acaba o no te puedes librar por completo de las entidades. Lo peor es que este tipo de contratos son adquiridos quizás con plena conciencia de lo que se hace y de sus consecuencias en el momento. Pero después de la muerte o de muchas vidas yendo por ese camino, todo puede cambiar. Y no basta solo con arrepentirse de las vidas anteriores. ¿Cómo se adquieren? Es por lo que la persona pide o quiere obtener. Y no solo eso, es la envergadura y magnitud. Por ejemplo, poder, fama a nivel regional, nacional o mundial. También grandes dones espirituales o riquezas a gran escala. Puedo decir que en este mundo todo eso no sale gratis energéticamente. Y para obtenerlos hay que saber en dónde y con quién enchufarse para acceder a personas de ese estatus, que ustedes saben para quién trabajan o qué tipo de seres realmente son. Y además de lo que se pide, es lo que se ofrece. Hay que dar vida para obtener los beneficios a cambio. Por eso es la densidad del asunto. Los arcontes, para este tipo de contratos, van a asegurarse de exprimir a la esencia de esa persona al máximo, a partir de esa vida de forma indefinida. Además, que le da pase directo a que la encarcelen y empiecen a experimentar con ella. En otras palabras, la persona termina endeudándose eternamente con este grupo de arcontes, y ellos tienen que garantizar que nunca se vaya sin pagar. De modo que tienen un mecanismo para garantizar esto, a pesar de que la persona se le ocurra o encuentre la forma de cortar ese contrato. ¿Cómo se detectan? Los arcontes implantan en nuestro campo energético marcas, que es como un sello que tiene cierto comportamiento en el plano etérico y por supuesto tiene sus efectos a nivel físico. Las marcas pueden ser adquiridas por contratos, ya sean nuestros de otras vidas o del clan familiar impuestos por un antecesor que hizo un contrato a gran escala que terminó repercutiendo a las generaciones siguientes. Hay varios tipos de marcas conocidas que pueden colocar en el campo energético, entre las cuales tenemos a los atractores, que son para atraer situaciones que para nosotros no nos benefician o retroalimentan deficiencias. También tenemos a los dispersores, que son para repeler situaciones que nos favorecen. Y por último, los rastreadores, que son marcas para localizar a la persona o chispa en caso de que se haya cambiado incluso de sistema planetario y tener acceso a ella para interferencia. No importa si el contrato se haya cortado o no. Y este es el verdadero tipo de mecanismo anticorte.
el rastreador. Por lo tanto, hay que buscar en el campo energético marcas o implantes etéricos que tengan el comportamiento de rastreadores o monitores, sobre todo si sabemos que la persona ha tenido contratos de este tipo en vidas pasadas. Implicaciones. Evidentemente que a los arcontes les encanta que nosotros, como humanos, hagamos contratos de este tipo. Es una forma de enredarnos al máximo. Por lo general, las personas que han recurrido a esto tienen que continuar haciendo contratos de este tipo o continuar trabajando para ellos, para asegurar tener una vida buena en cada encarnación. No importa que compliquen cada vez más a su esencia. Al final ellos no están conscientes de eso. Y lo hacen quizás por miedo a las consecuencias del contrato, de lo que puede pasarle a nivel físico o quién sabe, quizás lo hagan por gusto. Sin embargo, llega un momento en que como chispa, su luz le da un fin a esto, aunque signifique pasarla bien mal en vida para rechazar trabajar para este grupo de seres una vez más. De modo que de este tipo de contratos no te sales fácilmente. No tienen como alcance esta vida solamente, sino toda nuestra existencia hasta que decidamos ponerle fin a toda relación con estos seres. Por eso, cuando eliminamos una marca y sobre todo un rastreador, hay que eliminar a la entidad o al grupo de entidades responsables de someter a la esencia, si no, todo continuará. Para cortar contratos como estos, no basta arrepentirse en vida en caso de que haya sido en esta que lo hayas establecido, o intentar cortarlo negando lo que hiciste, escribiéndolo en un papelito para luego quemarlo. Es muy ingenuo. Esto trasciende más que eso, porque no hay que eliminar solo el contrato, sino al rastreador, si lo hay, y a las entidades. Así como en algunas películas que el que se quiere salir de la mafia tiene que acabar él mismo con todo el cártel para vivir una nueva vida. Así que es para pensar. Los contratos etéricos no son un juego, y algunos pueden tener factores o mecanismos que hay que quitarlos por completo para eliminar definitivamente las repercusiones físicas y energéticas. Espero que te resulte útil la información. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de lo que son las marcas energéticas, como los atractores, haz clic en el video de arriba. Hasta la próxima.